Soy Alejandro Vergara, conservador del Museo del Prado y sobre todo historiador del arte. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Claustro de Jerónimos para hablar de historia del arte. Perfecto, estamos en un sitio ideal, desde luego. Sí. Yo creo que idóneo para nuestra conversación. Eres historiador del arte, eres conservador de museo y además de una parte específica de la colección de este museo, ¿no? Sí, yo me encargo en el Prado de la colección de pintura flamenca y escuelas del norte, lo llamamos así porque casi toda es flamenca. Son unos cerca de 1.200, 1.300 cuadros. El número no es preciso porque a veces hay cosas que son conjuntos o que no sabemos seguro si se hicieron en Castilla o en Flandes, pero básicamente unos 1.300 cuadros, casi todos flamencos, pero también cuadros holandeses y cuadros alemanes. Y tú te encargas exactamente de qué funciones, porque lo interesante, que yo creo que mucha gente no sabe, es qué hace exactamente un conservador de museo. Parece una pregunta sencilla, pero es más complicada. Bastante. De lo que parece. A ver, lo primero, por importancia, por jerarquía, diría yo, en el sentido de lo que más me importa y lo que creo que más valora también la tradición a la que pertenecemos, es escribir libros y hacer exposiciones, hacer historia del arte. Igual que si yo fuese catedrático en una universidad, digamos que me pagarían por dar clase y parte de mi labor sería investigar y escribir libros, contribuir a nuestra disciplina. En un museo, digamos que uno puede entender que el oficio es el cuidado de las colecciones y su gestión, y la parte más creativa de historiadores, lo que te he dicho, escribir libros, investigar y hacer exposiciones, ¿no? Con una gran ventaja, una gran suerte en los museos, y es que las exposiciones justifican los libros y hacen que se vendan bien, con lo cual podemos hacer bastantes libros, ¿no? Es fácil entender lo que es investigar como historiador y publicar un libro, es más difícil entender lo que es la gestión del museo. Implica muchísimas cosas. Si yo pienso, por ejemplo, en lo que he hecho hoy, he firmado un par de movimientos de cuadros. No todos los días hago lo mismo, pero pensando en lo que he hecho hoy, ¿no? Hoy he firmado un par de movimientos de cuadros que tienen que ir del almacén al gabinete técnico para que les hagan radiografías, porque van a ser parte del catálogo de pintura flamenca del siglo XV que hay en el Prado. Eso no lo hago yo, lo hace otro conservador, mi colega Juan José Pérez Preciado, pero firmo yo ese movimiento como responsable del área, ¿no? En este caso no estamos seguros, o no está seguro él, que es quien sabe si son españolas o flamencas, entonces quiere hacer un análisis técnico para ver eso. He estado viendo un contrato para la traducción al inglés de unos textos que hicimos hace tiempo, un contrato que venían, unos correos electrónicos que venían de Estados Unidos. Otros días, ¿qué otras cosas haría? Muchas relaciones con colegas, compañeros de profesión de otros lugares del mundo. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo. No solo porque nos da información, sino porque de esa manera somos parte de nuestra generación o de nuestro tiempo, digamos. ¿Qué tipo de cosas interesa? Claro, porque un museo como el Museo del Prado es muy importante también las relaciones que tiene con otros museos, tanto dentro de España como fuera. Exactamente, en todos los sentidos. En mi caso, que me dedico a pintura de fuera de España, son sobre todo contactos fuera de España, pero es muy sencillo desde el Prado, es coger el teléfono y a menudo estar en contacto con colegas en los lugares donde nuestra profesión está más activa, que son Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, Bélgica, en mi caso, ¿no? Si te dedicas a pintura del norte, esos países fundamentalmente, ¿no? Menos Italia. Italia menos, Francia menos, algo Rusia también, pero si haces pintura del norte, pues es más el norte, más Inglaterra y Estados Unidos, que son quizá las capitales de la historia del arte, donde más se estudian cosas de otros lugares, ¿no? Otra cosa que hacemos muy a menudo es estar al tanto de las colecciones en el sentido de que necesita restaurarse. Y eso quiere decir, por ejemplo, hemos subido hace unas semanas 2 cuadros de Baldung Grien, un pintor alemán del siglo XVI, a restauración. Llevan muchos años en las salas, demasiado amarillentos, con un barniz sucio. El barniz se amarilla cada 30 40 años, hay que limpiarlo. Es uno de los misterios de la pintura al óleo, es cómo cuando está sucia pierde parte de esa magia que tiene cuando está en buenas condiciones, ¿no? ¿Por qué lleva tantos años en las salas y los hemos subido ahora? Bueno, pues porque estamos al tanto de cómo va envejeciendo. Son cuadros que están pintados sobre una madera que está en muy mal estado, con lo cual eso también llevábamos mucho tiempo vigilándolo, pero en salas la temperatura y la humedad es constante, con lo cual no iban empeorando, pero sabíamos que había que restaurarlos. Ese interés mío en que se restauren esos 2 cuadros compite, no es la palabra. Hay que coordinarlo, digamos, con todos los demás colegas. ¿No? Claro, es como la cola de la impresora, ¿no? Hay que ponerlo en cola de impresión. Colección de pintura española, pintura francesa, pintura italiana, pintura del siglo XIX, que es prácticamente la mitad de la pintura del Museo del Prado, ¿no?
Y no solo eso, en el Prado surgen muchas necesidades de restauración que no son planificadas. O sea, yo tengo un plan de aquí a 3 años de lo que deberíamos restaurar, pero de repente alguien pide un cuadro que nos interesa prestar y es un cuadro que hay que restaurar, pues se van interrumpiendo los programas. Eso es otra cosa, es conocer la colección, saber cómo están tus cuadros, digamos, más o menos, tus entre comillas. Una cosa que a mí me gusta mucho de ser conservador, que puede parecer un poco paradójica, a mí me gusta mucho la sensación que tiene uno y que tienen aquí todos los compañeros y los colegas, de que es tu colección, tu sala, porque eso lo que implica es la pasión que tiene uno de que eso esté todo muy bien, ¿no? Evidentemente tenemos mucha conciencia de que estos son bienes públicos y no son de nadie, y es una gran suerte. Sí, pero es como un equipo deportivo, ¿no? Claro, Cada conservador, conservadora tiene su parcela, exacto. Y en su parcela de acción es importante que todo funcione. Hacemos mucha atención a prensa, hacemos en el Prado. Ahora mismo hay una exposición de la que soy comisario junto con el director, que se inauguró hace creo que 3 semanas o 4, pues eso da mucho trabajo de prensa durante bastante tiempo. El trabajo de prensa, ¿qué quiere decir? Pues atender a medios que a veces vienen a estar con ellos, causar buena impresión, digamos. Explicarles en qué consiste la exposición, Exacto. me imagino. Sí, a veces son entrevistas más concretas, a veces son un ritmo muy creciente la atención a los medios, porque ahora hay muchas redes sociales, mucho rodaje para YouTube, ha crecido mucho el trabajo en ese sentido. Ese trabajo no es constante. Ahora yo tengo mucho de ese tipo por la exposición. Cuando no tenga exposición durante el próximo año y medio, 2 años, hasta que haga la siguiente, tendré mucho menos de eso, pero algo hay. Bastantes relaciones públicas también. Al Prado viene mucho colega, mucho director de museo, mucho profesor especialista en Rubens que da clase en Estocolmo. Hay que corresponder, ¿no? Y bueno, es parte de mi trabajo. Yo quiero saber en qué están y yo quiero ser protagonista de ese espacio de investigación, ¿no? En el caso del área del museo que llevo yo, la pintura del norte, sobre todo la pintura flamenca, yo no soy especialista en todo eso, ¿no? Nadie lo podría ser. Ahora mismo en el Prado, por ejemplo, no tenemos un gran especialista en el Bosco. Pilar Silva se jubiló, no lo tenemos. No podemos tener especialistas en todo, tendríamos que tener una plantilla enorme. Yo soy especialista sobre todo en Rubens. Entonces, en ese campo a mí me interesa seguir activo y seguir teniendo presencia entre los colegas, que al final somos pocos, ¿no? Claro, es mantenerte al día de la misma manera pues, que un neurocirujano se tiene que mantener al día en las últimas noticias. Exactamente. Y eso creo que es muy bueno para el Prado, porque hace que el Prado siga siendo un museo puntero. Y no lo son tantos. En Estados Unidos, no sé, 10 o 12, en Inglaterra 4, en Italia, no sé si decirte que ninguno, a lo mejor. No quiero poner nombres, pero el ser un museo activo, que el especialista en papel, el especialista en escultura milanesa, etcétera, estén participando en los congresos, publicando artículos importantes, etcétera, eso es un poco orgullo del Prado, digamos, y que seamos un poco parte de una de las instituciones en el mundo occidental, estamos hablando siempre de arte europeo, ¿no? Que son conductoras de profesión y de oficio, y somos vanguardia en ese sentido. Entonces eso implica, es lo que te digo, atender a gente que viene y va, ¿no? Y a Madrid, al Prado, viene mucha gente, porque a quien estudia Tiziano tiene que venir, la mayor colección del mundo de Tiziano. Quien estudia el Bosco tiene que venir, la mayor colección del mundo del Bosco. Somos bastante capital. Y luego Velázquez, Goya, evidentemente. Obviamente, cada uno, sí. ¿Qué otras cosas hacemos? Tantas cosas. Por ejemplo, trabajo de investigación que no esté realizado en conexión con una exposición. El Boletín del Museo del Prado o otros lugares donde se puede publicar. Yo decido o sé por un colega de Amberes que me dice que estaría bien estudiar alguna cosa y lo empezamos a estudiar, y a lo mejor eso implica, si es un estudio técnico, pues radiografías infrarrojos, eso lo hago con los compañeros del gabinete técnico. O sea, bastante labor de investigación que quizá junto con la atención al público yo creo que es lo más bonito. Atención al público no es la palabra, con intermediar entre los amantes del arte y el arte, ¿no? La interacción. Eso y la atención a los cuadros con un estudio muy pormenorizado a través de imágenes técnicas, restauración, etcétera. Eso es quizá lo más bonito de la profesión. Se me estoy dejando mucho, seguro, pero... Y luego también hay una parte que es educativa. Claro, mucho, sí. Conferencias, clases, cursos... Sí, es una suerte. En el Prado además tenemos mucha actividad, muchas conferencias, cursos, clases, sobre todo cuando hay exposiciones, pero no solamente, ¿no? Y también una cosa que se me ha pasado, que es cuidar la colección. Eso es una buena frase, ¿no? Que es tus salas, ir cambiando una cosa por otra. Aparece un artículo nuevo que hace que un cuadro sea más interesante que uno que estaba colgado. Siempre quieres colgar más de lo que hay y siempre queremos colgar más. Eso es muy interesante porque los museos, al final, una cosa que yo comento muchas veces, ¿no? Son organismos vivos. Totalmente. No deberían estar congelados en el tiempo, fosilizados. Y el Prado, además, es un museo particularmente dinámico, donde una sala puede cambiar muchísimo. Sí.
Pues a veces tengo la sensación también de que cambiará más cuando llegue otra generación, eso es sin duda. Eso ¿no? siempre pasa. Porque en la vida de una persona, pero sí que estamos muy atentos a ese tipo de cosas. Y además yo voy a otros museos y yo reconozco museos o las partes flamencas de museos que son de colegas que cuidan muy bien a su colección, lo reconozco inmediatamente. Cada vez que voy con ganas, voy a ver algo nuevo, voy a ver un cuadro restaurado, voy a ver un artículo nuevo de un cuadro. O sea que ese tipo de cosas es muy bonita. Una cosa que te quería comentar, que tiene que ver, resume un poco todo esto, bueno, que tiene que ver con lo que estamos haciendo, la razón que nos trae aquí a ti y a mí ahora, y es que en el Museo del Prado tenemos mucha suerte, yo creo, de en cierto modo ser tradicionales. Con eso lo que quiero decir es que el historiador del arte en este museo ocupa un lugar muy central. Los conservadores aquí, que a menudo es una palabra más rara, ¿qué hacemos? Conservamos el arte. En francés y en inglés esa palabra quiere decir restauradores. Los conservadores somos los historiadores del arte que trabajamos en un museo, y en el Prado, como en todos los museos occidentales tradicionalmente, pero eso está cambiando en algunos sitios desde hace ya 2-3 décadas, dependiendo de las colecciones y de otros departamentos. Mucha importancia de comunicación, mucha importancia de medios digitales, mucha importancia de educación. Aquí, sin que esas partes del museo dejen de tener importancia, yo diría que en los 21 años que yo llevo ya en el museo, los 3 directores que yo he conocido han dado un lugar muy central en el museo al historiador del arte, como si... O sea, las colecciones las podrían llevar, si lo piensas, decoradores o psicólogos o muchas otras personas, ¿no? El arte se puede ver desde muchos puntos de vista. La tradición europea, desde que los museos se inauguraron, es que el arte lo vemos desde un punto de vista histórico. Y ese es el punto de vista de los historiadores del arte, ¿no? Y no es tan frecuente, porque además, de alguna manera, empezamos esta serie de entrevistas precisamente aquí, porque la historia del arte tiene un papel en este museo muy central, pero no es tan habitual. Incluso tenemos, sin necesidad de ser corporativos, ¿no? Pero tenemos museos donde los historiadores del arte no tienen un papel tan importante, o tienen un papel más lateral, o no hay un equipo de historiadores y historiadoras del arte como hay, por ejemplo, en el Museo del Prado. Y eso también es importante, ¿no? A ver, yo creo que sí que tenemos que ser corporativos, entendiendo la palabra de la siguiente forma. Entender la vida en general, diría yo, pero entender el arte desde un punto de vista histórico es maravilloso, pero además de eso es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda, tiene ambición de ayudarnos a ser mejores, y porque los seres humanos somos temporales, y también lo es la historia del arte, y porque el arte tiene tanta importancia en nuestras vidas, no solo como objeto, sino como de alguna manera expresión de lo histórico, ¿no? Y nosotros somos animales históricos, y yo creo en el Metropolitan ha habido una crisis muy grande hace, no sé ya si son 5 o 6 años, que explotó en ese momento por el crecimiento de lo que llamaban medios digitales, ¿no? Y que acabó comiéndose a todo el museo, incluyendo a la historia del arte. Es un museo con más de 100 conservadores, claro. Es una colección inmensa. Y aún así, todas las decisiones se tomaban al final por razones que tenían que ver con la comunicación digital. Una conferencia interesante que escuchamos una vez aquí de Philippe de Montebello, el director del Metropolitan ya jubilado, una persona tradicional, pero que convirtió su museo en el estándar internacional durante varias décadas, ¿no? Pues una cosa que nos dijo aquí es que habían hecho una exposición, no me acuerdo cuándo, en el Metropolitan, por la que habían cobrado entradas. Y la consecuencia de eso fue que el criterio de lo que se ganaba en una exposición acabó gobernando las exposiciones, y decidió dejar de cobrar por las exposiciones, claro, para que eso no importase, ¿no? Porque ¿y si hay que hacer una exposición sobre cualquier cosa que haya en este claustro que no sea muy famoso? ¿Y si pensamos que es parte de nuestro deber hacerlo? Pues si cobramos entrada esa exposición, y si manda mucho el departamento comercial, pues esa exposición no se va a hacer, ¿no? Claro, eso está ahora además en el centro del debate, porque justo después de la pandemia, en una situación económica que sabemos que está siendo dura y que va a ser también muy dura, ese intento de alguna manera comercializar los museos y la cultura en general probablemente vaya a más. Sí, yo creo que va a depender mucho de las directoras y directores de museos, porque realmente los directores son criaturas de quien los dirige. Y también una suerte muy grande que hemos tenido aquí es que yo recuerdo una conversación con un director que yo le comenté, estaba planeando una exposición de Vermeer en este caso, y le comenté si tenía sentido traer un cuadro que yo quería traer desde muy lejos, ¿no? De Estados Unidos en este caso. Dijo, tú haz la mejor exposición que puedas, el dinero ya me preocuparé yo por ese asunto, y eso es una maravilla, ¿no? Que lo importante aquí es la mejor historia del arte que podamos hacer, y después ya se verá si se puede pagar o no. Eso es una suerte inmensa, el que como historiadores no nos preocupamos demasiado por eso. Quizás sea el final de una época, espero que no, ¿no? Al final, tal como describes, el trabajo de conservador o conservadora de museo es un poco como el hombre orquesta o la mujer orquesta, sí, porque probablemente, desde mi percepción, a lo mejor es de todas las profesiones de la historia del arte la que toca más palos, ¿no? ¿Tú cuál dirías, ya para entrar en tu faceta más personal, cuál dirías que es el área
que te resulta más exigente o que crees que es más exigente o que requiere estar más al día? Tiene que ver con la personalidad de cada cual o con las, digamos, las facultades de cada cual. Más exigente cada día, no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que no sabría cómo contestar porque la exigencia es una cosa que entiendo de manera muy positiva, entonces todo es bueno, ¿no? Yo creo que estar muy al día en tu profesión a medida que vas cumpliendo cierta edad es exigente, pero es algo que te da vida, te da juventud, entonces tienes que exigirte hacerlo. La buena comunicación es exigente. Yo no creo que es imprescindible para ser un muy buen historiador del arte, ser un buen comunicador, pero hoy en día es una cosa que cada vez importa más. Pero es una exigencia que yo vivo también con gusto, tengo ganas de hacer eso, sencillamente porque es una cosa que entiendo como nueva y me apetece hacerla. No sé, fíjate, es curioso, ¿no?, que la palabra exigencia yo entiendo que es una parte central de la vida. De hecho, creo a veces que vivimos en un país que peca de poco exigente en términos educativos y de otras cosas. Pero yo creo que aquí somos un museo muy exigente con nosotros mismos y, sin embargo, rendimos mucho, creo. Quizá la mayor exigencia aquí es producir mucho con relativamente pocos medios, relativamente comparado con otros grandes museos. Un ejemplo, las metáforas deportivas, ¿no? Claro. Un ejemplo, por ejemplo, en fútbol o en el deporte que a cada uno le guste, un equipo español, si es fútbol, un equipo de Barcelona o de Madrid, compite con los mejores de Europa. Tiene el mismo dinero e intenta ganarles. El Prado, hablamos del Prado como equivalente al Louvre o al Metropolitan, pero vamos... Pero con un presupuesto muy diferente. Ínfimo, muy diferente. Nada que ver, y sin embargo nuestras exposiciones, la de Miradas Afines hace año y medio, la más vista del mundo de pintura antigua ese año, y competimos de igual a igual completamente, pero tenemos muchos menos medios. Quizá la exigencia está en eso, pero vamos, o sea, estar aquí, trabajar aquí, casi que la palabra exigencia, no sé, es un placer, es una maravilla, ¿no?, la verdad. Al final la formación es fundamental. ¿Cómo se forma alguien que quiera ser conservador o conservadora de museo? Es la pregunta del millón. Además es la pregunta útil realmente para la gente joven. Te voy a contestar de dos maneras. Una, lo que hice yo, que es lo que realmente sé, y después lo que no hice yo, que lo conozco mucho menos. Pero yo creo que tenemos un poquito un problema con eso en nuestra profesión en España. Yo creo que tendríamos que aclarar, que tener un mapa más claro. Si quiero llegar de la A a la Z, ¿cómo lo hago? No está muy claro, ¿no? Yo estudié Historia del Arte, en mi época eran 5 años en la Universidad Complutense en Madrid. Era parte de Geografía e Historia y Historia del Arte, como se estudia ahora. Al acabar yo hice otras cosas, en esa época había servicio militar, etcétera, pero unos años después decidí que yo quería hacer un doctorado. Yo me fui a hacer el doctorado fuera. Yo soy medio de Estados Unidos, con lo cual a mí me era más fácil culturalmente, digamos, la idea de irme a vivir al extranjero, pero creo que es una muy buena idea para quien pueda, y además muy buenas becas para hacer eso, etcétera, pero se puede hacer igual aquí. Yo tengo compañeros buenísimos en este museo que no han estudiado fuera, ¿no? Y creo que soy el único, quizá, no sé. Bueno. Carrera, doctorado. ¿Con eso qué eres? Te has convertido en un historiador del arte profesional. Es como la carrera, es como el médico que aún no ha hecho el MIR. Carrera más máster y doctorado, no entiendo bien ahora. El máster creo que pesa más que antes, que cuando yo estaba en esa edad, y el doctorado quizá menos, pero el equivalente a un médico con MIR, con la residencia acabada, es un historiador del arte con carrera y con doctorado. No es lógico que un chico piense que al acabar 4 años de historia del arte ya es un historiador del arte. Ya, claro, está muy encaminado, ha hecho algo muy importante, pero le queda el MIR, digamos, si fuese médico, ¿no? Con eso, una persona joven se va a convertir en un historiador o historiadora del arte. ¿Qué caminos tiene? ¿Qué salidas tiene? Tiene dos, universidad o museos. Es una ventaja que tenemos frente a quien estudia filosofía, por ejemplo, que solo tiene la universidad, ¿no? Bueno, la universidad, ¿cómo se hace? No lo sé, no fui yo por ese camino en España. Yo, como digo, hice el doctorado en Estados Unidos. Entré en la universidad en Estados Unidos. Te quiero contar después cómo funciona ahí, porque creo que funciona bien la manera de entrar al mercado. Aquí, si alguien quiere acabar en un museo, ¿qué es lo que hay que hacer? Se publican plazas por oposición, por concurso público. En esas plazas no es necesario ser doctor o ser doctora. Normalmente el Prado es un organismo autónomo, publica las plazas que al Prado le interesan, lo mismo el Reina Sofía, algunos museos. La mayoría de los museos están transferidos, publican las plazas según sus propios criterios. Entonces, cada uno tiene que ver qué plazas se publican y cómo son en cada lugar. En esas plazas, el Prado, por ejemplo, cuando publica una plaza para una conservadora o conservador, lo que decide qué puntuación da a cada cosa, y al doctorado le damos mucha puntuación. Nos importa mucho tener investigadores muy maduros. Os interesa gente que ya viene con esa capacidad de investigación ya perfectamente contrastada. Y es muy interesante que el Museo del Prado, que al final es de lo que puedo hablar yo y es distinto que otros sitios, valora mucho a el profesional de la historia del arte.
O sea, aquí los directores que ha habido quieren que venga un especialista en pintura flamenca, por poner mi caso o lo que sea un especialista reconocido en eso. Y ya verán cómo hay que publicar la plaza para que si viene un especialista, no sé qué decirte, en pintura no es el caso, pero imaginemos, en pintura alemana o digamos en el Bosco, que no tenemos ahora nadie especialista ni lo vamos a contratar porque no tenemos una plaza vacía para eso, pero imagínate, pues publicaríamos una plaza que dijese especialista en Bosco, valoramos mucho las publicaciones en Bosco, que hable ciertos idiomas, etcétera, que tenga un doctorado que le remita a ese campo de especialización. Un camino muy tradicional, un especialista que es a quien el museo quiere. Y tú me podrías decir, pero va a hacer muchas otras cosas. Va a estar hablando con restauradores, va a hacer relaciones públicas, va a dar conferencias. Sí, pero lo principal en los museos tradicionales, digamos, en el Prado desde luego, es que sea una persona muy especializada en una cosa. Se entiende que eso es lo principal. Eso es muy bueno para nuestra profesión, ¿no? Se da mucho valor a la historia del arte, ¿no? También entiendo que luego también hay un proceso de formación en la casa, ¿no? Es decir, bueno, o no sé si eso es más o menos... Digamos que si yo pienso en las últimas personas que han entrado aquí, han entrado 2 personas hace poco, de arte tardo medieval español y de pintura italiana, y han venido personas ya muy formadas. De la universidad los 2. No es tan diferente lo que hacemos aquí al final. Tu pregunta me lleva a pensar que lo más importante aquí tradicionalmente, yo estoy de acuerdo con ello, pero se podría discutir, pero es un historiador o historiador del arte muy acreditado, eso es lo que más valora el Prado. ¿Qué hace un estudiante joven que está acabando ahora la carrera, digamos que en Granada o en Santiago, donde sea, ¿no? Y que ha acabado la carrera y está pensando doctorado o está haciendo un máster? ¿Qué hace? ¿Cómo consigue entrar a un museo? Pues desgraciadamente el camino no es muy claro, en el sentido de que lo que va a tener que hacer es estar atento a las plazas que se publican en los museos autónomos, Prado, Reina Sofía, no sé cuáles más, los museos nacionales, que son 16, o los museos de las distintas comunidades autónomas. Y en esas oposiciones o concursos, ¿qué se va a valorar? En cada uno será una cosa distinta, y en algunos puede que se valoren más cosas que la docencia que el haber publicado un solo artículo sobre cualquier tema, ¿no? Eso es lo que hace que sea difícil aconsejar a una persona joven con vocación. ¿Qué hago para entrar en un museo? Yo diría, lo único que puedo decir yo es recordar mi camino. Si tú quieres al final... Primero, lo más importante es tu vocación. Tú lo que te encanta, lo que sea, ¿no? Los suelos de mármol en la arquitectura florentina del siglo XV. Sé el mejor en eso, estudia mucho eso, hace un doctorado muy bueno en eso, publica libros muy buenos en eso. Y al final el museo del mundo que se especializa en suelos florentinos va a querer que vayas tú a ese museo, ¿no? Yo creo que eso es mi recomendación. Ahora entiendo que la vida es una cuestión práctica también y cómo va avanzando camino uno. Un modelo que yo puedo presentar aquí, que me parece interesante hacerlo porque me pareció que funcionaba muy bien cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos y que no conocía ese mercado ni nada. Como digo, yo había estudiado en un colegio español, la Universidad Complutense. Pero me sorprendió ahí que cuando me acerqué al final del doctorado, cuando me quedaban unos meses para defender mi tesis, yo entré en un mercado que funcionaba de la siguiente manera. La Asociación de Historiadores del Arte de Estados Unidos, que se llama CAA, publica todos los trabajos que existen. Todos los trabajos que en el año 2021, estamos ahora, en octubre del año 2020, habrían publicado todos los trabajos que van a estar disponibles para el otoño del 21, para un año después. Tú recibes esas publicaciones y solicitas los trabajos que te interesan. En esos trabajos, de todas las solicitudes, llaman a 6 finalistas y los entrevistan en un congreso nacional que hay en una ciudad, Nueva York, pongamos el caso. Ahí van pues 6 personas que el Metropolitan o la Universidad de Wisconsin o lo que sea han considerado interesantes para las plazas que ellos han publicado que quieren cubrir. Ahí hay una entrevista, esas 6 personas se entrevistan con un comité de cada una de esas universidades o museos y de ahí eligen a 3 finalistas que van a ese museo o a esa universidad un fin de semana, dan una charla y conocen a los colegas y de ahí van a elegir a uno. Eso implica un mercado grande, bastantes plazas, pero funcionaba muy bien porque realmente era muy profesional y muy objetivo. Evidentemente hay modas, le iba a ir mejor a quien esté tratando un asunto que esté más de moda ahora que a quien no lo esté, evidentemente, pero aún así el mercado es bastante claro, sobre todo, uno sabe qué es lo que tiene que hacer para llegar a cierto sitio. Y eso es lo que yo veo muy difícil en España, porque conozco gente que se quejan mucho y con razón creo, va a haber una oposición, pero ni siquiera se sabe cuándo se convoca, ni siquiera se sabe para dónde van a ir las plazas. ¿Cómo se puede hacer un temario en una oposición? Esto es una opinión personal, pero ¿cómo se puede hacer un temario para que una persona lo estudie durante muchos meses, jugándose un futuro profesional, sin saber a qué se va a dedicar, a qué museo va a ir? Eso es absurda completamente.
Claro, esa falta de certeza, esa falta de un camino más o menos claro, orientado. Exacto, claridad, un buen mapa, ¿no? Que uno sepa cómo llegar a donde quiere acabar llegando, aunque puede no llegar porque la vida tiene muchas circunstancias. Yo creo que hace falta claridad, mucha claridad en ese sentido, ¿no? Probablemente sea uno de los grandes retos, no solo de la historia del arte, sino en general en muchas disciplinas científicas aquí en España, ¿no? No sé tú cómo ves de cara al futuro, sobre todo en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir en los últimos meses, ¿cuáles crees tú que pueden ser los retos de los museos, en particular de este en el que estamos y de los museos de arte en general? A ver, vivimos un poco en una isla en este museo, ¿eh? En inglés se habla mucho de la Torre de Marfil, como el mundo académico que está al margen de los problemas del mundo. Los historiadores del arte en el Prado estamos un poco así, estamos muy protegidos y muy bien, digamos. El museo tiene problemas inmensos como consecuencia de esta pandemia. Ya los tenía, yo creo que volverán a ser, no lo sabemos nadie, pero si vuelven a ser los mismos, que como digo no lo sabemos nadie, yo diría que hay varios desafíos. Uno es la financiación, ¿no? El Museo del Prado antes de la pandemia ganaba casi todo su dinero y sin embargo tiene mucho control el Estado sobre él, aunque dé menos dinero del que gana el propio Prado. Entonces esa lucha por mantener el carácter público, pero tener independencia de criterio, lo cual quiere decir tener criterio profesional y no político. Ahí hay una tensión que es inevitable y que va a existir siempre. Ahí se juega mucho y eso es natural que sea así. Otra cosa es cómo mantener la vigencia del arte que custodiamos en este museo. Este museo es un museo muy concreto, muy especial, ¿no? Este museo, lo que vemos en este museo es parte de lo que ha hecho que los museos de pintura europea sean importantes. Felipe II y compañía, Felipe IV, Carlos III, los grandes reyes españoles coleccionistas, son junto con los Medici, con reyes franceses, con otros cuantos, los que han decidido que el arte de la pintura es muy importante. Podría no ser así, ¿no? Entonces nosotros somos herederos de eso y podría venir aquí alguien y decir, hombre, hay demasiada pintura, debería haber más videoarte. Pues bueno, yo creo que en el Prado nuestro deber es lo contrario, es ser fieles a esa tradición y defenderla, ¿no? Es un museo con mucha personalidad y con una idiosincrasia muy clara. Y es la historia de un enorme éxito, además. Entonces, yo creo que entonces, eso es un desafío, ser de tu época. Aquí hemos tenido algunas conversaciones y yo recuerdo una en la que alguien me decía a mí, pero este museo ya no es del siglo XXI. Yo la contesté, yo estoy en el mismo siglo que tú. Aquí estamos los dos en el siglo XXI, con lo cual mi visión es igual de moderna que la tuya, ¿no? Tenemos que ser de nuestro tiempo, pero aquí lo lógico es pensar que este sitio, si alguien debe respetar su tradición, es un museo del éxito de este. Muy, muy conocido a nivel internacional, una de las grandes instituciones museísticas del mundo por su colección, fundamentalmente por su colección, no por lo que hagamos, sino por lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro desafío, mantener la vigencia, la mirada del mundo puesta en estas cosas, cuando en el mundo ahora mismo hay, acuérdate de cosas que hemos estudiado tú y yo, ¿no? Había un Murillo en Ámsterdam, estábamos todos orgullosos. Ahora un vídeo musical lo ven 1 billón de personas, o 1.000 millones de personas. ¿Cómo competimos con esos números? El hecho es que los museos son instituciones de muchísimo éxito. Al Prado venían antes 3 millones de personas al año. El Louvre es el lugar más visitado de Francia. Metropolitan el lugar más visitado de la ciudad de Nueva York. O sea, los museos tienen mucho éxito. Pero ¿cómo mantenemos esa vigencia, ese interés, sin estropear la experiencia de contemplar el arte? Probablemente el reto, ¿no? Eso es un desafío muy bonito, ¿eh? Hay un montón de debates, ¿no? Que si las fotografías, ¿no? Que fotografías sí o fotografías no, que además, bueno, yo siempre he dicho que por mi parte sí, ¿no? Pero antes hablábamos de que yo decía que no. Es algo que además podemos discutir y yo creo que es interesante siempre la discusión con argumentos, ¿no? Sí, es decir, claro. yo siempre digo que puedo respetar cualquier criterio cuando es un criterio razonado. Completamente de acuerdo. Aunque sea contrario al mío, pero siempre que haya un criterio detrás. Mira, parece obvio eso que has dicho, pero es que no suele ser así. Es que yo creo que el mundo está cambiando de paradigma, ¿no? La época postmoderna, o sea, estamos en una crisis muy clara. Podemos hablar, yo creo que ahora de un paréntesis que va desde el Renacimiento hasta el principio del postmodernismo, hasta nuestra época más o menos. ¿Qué será el mundo? No lo sabemos. Pero hay unas transformaciones radicales, una gran crisis en el sentido positivo quizá de la palabra, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hablar de todo en abierto, como dices tú, muy en abierto además. Tú piensas una cosa y otra, hay que hablarlo muy abiertamente, muy en directo además. Y después tendrá que decidir, lógicamente la vida hay que ordenarla, pues que decida quién manda en cada caso, ¿no? Pero hablar de estas cosas en abierto, completamente de acuerdo, ¿no? Muy importante de cara a un futuro diferente, ya chicos que les interesan otras cosas, ¿no? Un poco la idea esa que es sentar un criterio sabiendo que quizás te equivoques, ¿no? Pero tienes que razonarlo. Bueno, o tú tienes tu razón. Claro. Y dices, oye, escucharme que tengo mi razón. Y la vuestra yo la quiero escuchar también, pero la mía también, esas cosas, no sé. Si te parece, Alejandro, para terminar la entrevista,
vamos a ir a un sitio en el que estamos de acuerdo, que es en Rubens, porque es un artista fascinante y un artista que creo que a los dos nos fascina, que tú conoces mucho mejor que yo y que quizás no es tan conocido por el gran público como otros compañeros de generación, ¿no? Sí. Rubens, la primera cosa a explicar, Rubens es muy claramente el pintor más famoso de su época. Para sus contemporáneos es el más grande, ¿no? Nace en 1577, muere en 1640. En ese largo siglo XVI es el gran pintor europeo, más famoso que Caravaggio, que Vermeer, que Rembrandt, que Velázquez, que otros a los que hoy en día en el Prado sabemos. Una exposición de Vermeer trae más colas que una de Rubens, pero no hay ni comparación de su fama en ese momento, ¿no? Eso es una cosa importante, ya que como historiador ya a uno le da derecho a decir, oye, fijémonos en esta persona porque en su época pensaban que era importantísimo, ¿no? Pero al final, como te pasa a ti igual, ¿de dónde viene esta pasión por este pintor? Es una cosa más como de emoción o no sé, más interior, difícil de explicar quizá. Yo llegué a él de una manera como se llega a los temas a los que uno dedica la vida, ¿no? Yo de chico en mi casa era más quizá la pintura americana de los años 50, de Kooning, ese tipo de cosas, era lo que le gustaba a mis padres. Yo recuerdo que había en la lista en la jerarquía de la época, en mi casa, estas jerarquías de dónde salen, era la época, era mi colegio, era mi casa, los más grandes eran Picasso y Miguel Ángel, diría yo, sin discusión. Claro. Yo recuerdo mucha sensibilidad a Miguel Ángel en un viaje a Florencia de chico, a esa cosa formal, esa cosa que no es racional, ese contacto con un lenguaje diferente, ¿no? A Rubens me fui a hacer el doctorado sin un tema de tesis elegido, con más intención al irme a Estados Unidos de estudiar a Velázquez o pintura española. Encontrándome lejos de Madrid encontré que echaba mucho más de menos a Goya o a Greco y a Rubens que a Velázquez, que no ver a Velázquez. Qué interesante. Sí, no sé, por la razón que sea, cada uno somos como somos, ¿no? Hay algo más rabioso en Goya y en Rubens también. Y después hubo un profesor belga que estaba ahí haciendo una beca postdoctoral y me animó a dedicarme a Rubens. Es un poco mi recorrido. Lo que Rubens me da, he tenido una suerte inmensa dedicándome a un pintor que es un gigante, que es diplomático, que es un gran conocedor de la cultura antigua. A mí me ha abierto las puertas a yo mismo acabar conociendo la cultura antigua, muy superficialmente, pero mucho más de lo que lo habría hecho sin él. Y una figura que, aunque sea manido el tópico, quizás muy moderna en muchos aspectos. Es muy cosmopolita, es pacifista incluso. También su propia vertiente profesional. Pero al final la magia de Rubens está en su arte, es lo que te puede llevar a una vida un poco feliz, en la felicidad que nos puede aportar el arte, que es limitada pero es real también, está en su arte. Y su arte, yo creo que lo que tiene Rubens es una sensación de plenitud, ¿no? Yo tengo la sensación de que Rubens cada mañana cuando abría los paisajes de Rubens, los más bonitos que se han pintado nunca, eso se puede decir de otros muchos paisajes, pero los suyos lo son, ¿no? Tengo la sensación de que él cada mañana cuando abría la ventana veía la luz con más intensidad, el rocío con más intensidad, el sol que se metía entre las ramas de los árboles con más sensibilidad, ¿no? Que cuando pensaba en la muerte de una persona, en un drama, en una tragedia antigua, lo veía con más sentimiento. Y al final lo que es una exaltación de todo lo que es estar vivo, que es muy duro, muy trágico, muy sentido, muy pleno, muy gozoso, todas esas cosas, ¿no? Es un personaje enorme en su sensibilidad y claro, la magia está en ser absolutamente hipersensible, pero después en ser capaz de transmitir eso en pintura, ¿no? Y con una destreza fuera de lo común. Bueno, aparte de, claro, y casar eso con un talento brutal, ¿no? Una facilidad brutal, pero claro, a ti te pasa lo mismo que a mí con Rubens, nos podíamos poner aquí a decir y ese, y el otro, entonces vas reviviendo lo que has vivido con esos cuadros, que al final es vida, es pura vida, ¿no? Eso es lo que tiene él por encima de todo, yo creo. Sí. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Museo del Prado, Alejandro, y para que los museos sean vida y sobre todo para que los museos se llenen cada vez más de historia del arte, te agradecemos mucho esta entrevista. Pues igualmente, yo creo que nuestra profesión es muy importante para el acercamiento al arte y hay que contribuir a ella, ¿no? Contribuiremos y la defenderemos. Gracias. Estupendo.